Buenos días, vamos a dar inicio con la reunión del día de hoy. Los invito a que tomen sus lugares. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos nuevamente. Esperemos que podamos seguir así ya indefinidamente. Padre, te damos honra y gloria, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Venimos hoy, el día de hoy, Señor, a alabarte, a exaltarte, Señor, a agradecerte, Dios, por tu gran amor, porque nos has dado de tu luz, Señor, para alumbrar a las naciones, Padre. Bendito Dios, queremos exaltarte con todo nuestro corazón, Señor. Sabemos y conocemos la gran obra que has hecho en nuestros corazones, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, Padre. Te pido, Señor, que mientras te alabamos, que mientras te cantamos, Señor, tengamos en cuenta, Dios, de dónde nos has traído, Señor. Que podamos ver con alegría, con felicidad, este regalo tan grande que nos has dado, Señor. Que nunca olvidamos el precio, Señor, que tuviste que pagar para que hoy podamos estar aquí, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. Jesús ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino. Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos
Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí.
Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, marcó mi corazón, propiedad. Soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. En mis pecados se borró y en mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón, propiedad. Soy del Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque podemos ver, podemos entender. Tú nos muestras, Dios, lo que costó nuestra libertad. Señor, te damos honra y gloria, Padre, porque nosotros no podíamos pagar el precio. Era necesario que enviaras a tu Hijo Jesús. Permítenos siempre recordar eso, Señor, que forme parte de nuestra vida, Dios. Gracias, Dios, por darnos tu salvación. Y sabemos, Padre, que todo esto es con un propósito, todo esto es con un motivo, Señor. Quieres que seamos luz, quieres que seamos sal, quieres que cumplamos con tu gran obra, Señor, y te pido, Padre, que podamos cumplir con esto, Señor. Tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, que nos fortalece, que nos da el poder para ir y mostrar tus grandezas, Dios. Gracias, Padre. Te damos honra, Señor, te damos gloria, Padre. Y ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre.
corazón, propiedad soy del Señor. Propiedad soy del Señor. Cordero y
cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Grande, grande eres Dios. Grande eres Dios. Grande, grande es Dios. Grande, grande eres Dios. Grande eres Dios. Grande, grande eres Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Grande eres, Señor, grande eres tú, Padre. Nos gozamos, Señor, en tu presencia, nos gozamos en alabarte, Señor, en adorarte a ti, Padre. Gracias, Dios, por darnos el privilegio de estar aquí, Señor, de poder servirte, Señor, de poder formar parte de tu familia, por poder estar en tu presencia, Señor. Todo esto te lo debemos a ti, Dios, y no nos cansamos de recordarlo, no nos cansamos de alabarte, de adorarte, Padre. Te pedimos, Dios, por este tiempo, Señor, que vamos a tener, que tú hables a nuestros corazones, Dios, por medio de tu palabra, Señor. Te pido que uses a Hervey, Señor, con el mensaje que trae para el día de hoy, Dios. Que podamos aprender de ti, Señor, que podamos crecer, ser cada día más como tu Hijo Jesús, Señor. Padre bendito, te damos honra, te damos gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento.
El Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Buenos días. Me da mucho gusto que podamos estar nuevamente aquí reunidos una semana más de este año que se está pasando volando. Y gracias a Dios porque podemos estar reunidos el día de hoy todos con el mismo propósito, que es darle la gloria a Dios, alabarle y al mismo tiempo darle gracias por una semana más. Nos gozamos también porque hay algunas personas que estuvieron en prueba de salud, en cama, y hoy están con nosotros, otros que se encontraban de viaje y hoy está con nosotros, y le damos la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez. El Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Siéntanse, por favor, bienvenidos por la Iglesia de Dios. Y creo que también tenemos aquí una persona nueva. El Señor le bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ok, me dice Yola. Yo la traje, es amiguita mía. Ok, qué bueno que la trajiste, Yola. Gracias a Dios. Y si ponemos un poquito de atención en el letrero que tenemos aquí atrás, en donde nos dan la bienvenida, pues de alguna manera podemos comentar, ahí hay dos iconos muy interesantes, ¿cierto? En donde el estar en una reunión cerrada, hasta ahorita, mis amados hermanitos, ya es parte, ¿no? Como que hasta ya sentimos que tenemos encarnado el cubrebocas. Y bueno, hemos aprendido a vivir así, entonces les invitamos a seguir cuidando nuestras recomendaciones dentro de las instalaciones, en los sanitarios, en cuna, a estar sanitizando nuestras manos y cuidar muy bien que el cubrebocas esté ahí protegiéndonos. Y agradecerles, hermanos, por la disposición de su corazón ante estas recomendaciones que con todo amor hacemos para cada uno de ustedes, y a los que se van añadiendo a nosotros aquí a la Iglesia del Señor. Regularmente al final del servicio procuramos salir en orden y de manera ordenada para proteger y salvaguardar su salud, y ya en la parte de afuera podemos conocernos un poquito más y ponernos a su disposición. Les recordamos de nuestra reunión de oración todos los jueves a las 7 de la noche. Aquí estamos reunidos para estar orando por las distintas peticiones que hay. Si a usted le es posible, vénganse. A lo mejor no sabían, pero hay una reunión de oración todos los jueves, 7 de la noche, y es un grupo de oración muy bonito el que se junta. Véngase y sea parte de esta reunión. Sabe que al Señor le encanta escuchar a sus hijos cuando le hablan y claman a Él. Y hoy tenemos aquí ahorita un momento especial, porque ¿qué creen? Nuestra misionera Jazz nos envía una carta. ¿Saben que esta es la forma en la que ella se siente cerca de nosotros? Y es la manera en la que también ella se siente parte de… Y vamos a pasar a nuestro momento de nuestras ofrendas. Sin antes recordarles, el domingo pasado tuvimos nuestro domingo de misiones, en donde algunos pudieron depositar su ofrenda para el apoyo de nuestra misionera. Y si usted no pudo hacer, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. En los sobres que les dan color vino hay un apartado que se llama misiones. Si usted siente en su corazón el día de hoy bendecirla, puede poner en misiones su palomita. Recordemos que esto es independiente a nuestro diezmo y a nuestra ofrenda que nosotros traemos delante de Dios. Esta es una ofrenda, digamos que especial, porque es destinada para ella. ¿Y qué le parece si cerramos nuestros ojos y aprovechamos este momento de adoración para también dar gracias por esta carta? Gracias, Padre bendito, por el privilegio que tenemos de escuchar a nuestra misionera a través de estas letras. Gracias, Padre, por su vida, por su valentía. Gracias por este gran ejemplo que nos deja ella, Padre. No sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a ciertas comunidades, Padre, para estar allá. Padre, queremos poner en tus manos a nuestra misionera, sus necesidades, sus finanzas. Queremos pedirte que tú seas con ella y que la sostengas a través de su iglesia, es decir, a través de nosotros. Que nosotros seamos parte de, que podamos involucrarnos, Padre, en este ministerio. Si no voy, oro y sostengo. Y te damos gracias también por todo lo que nos has dado a lo largo de esta semana, Padre. Recibe estas ofrendas, estos diezmos que traemos para ti.
en gratitud de tanto de lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Adelante, puede pasar, hermano. Y vamos a pasar a nuestro momento de oración. Hermano, yo le quiero decir algo. Este momento de oración no tiene que ser como una aspirina que me quite el dolor momentáneo. Y que entonces oré y me siento bien bonito, bien ligero y pues ya me voy y la vida sigue. No, hermanos, la oración hacia los demás tiene que ser un constante. Este es el momento perfecto para poder hacerlo y reunirnos y escuchar las cargas de unos de otros. Pero esto es algo que tenemos que hacer día a día, estar intercediendo unos por otros. Y hay algunas necesidades especiales. Nos piden apoyo en oración por nuestro hermano Sergio, que está batallando mucho con uno de sus ojos. Vamos a llevarlo en oración, pero no nada más ahorita. Lléveselo de tarea esta semana. Esté intercediendo por Sergio. Es un consiervo que nos ayuda también aquí con los anuncios. Yola sabemos que tiene su cirugía. Nuestra hermana Hilda nos ha pedido apoyo en oración también por su salud. Karina por su hija, la pequeña Jimena, que también está presentando un problema de salud. Y si me extendiera, sé que la lista es grande. Pero, ¿qué pasaría si yo ahorita le dijera, ¿qué creen? A ver, esta petición de qué es, de salud. Tengo al médico, perfecto, te lo voy a recomendar. Yo sé que me dirán, dime dónde es, su teléfono, dónde está. Y aquí tengo un caso, un problema en tu trabajo, no te preocupes, te vamos a conseguir algo. Te voy a decir con quién hablar. Y que alguien se fuera acercando con nosotros y dijera, ¿cuál es tu problema? Es algo muy personal, es una lucha emocional. Sé quién te puede ayudar. Hermanos, y todo esto se resume en que Dios es el especialista. Y Él con su poder nos va a poner a esas personas para que puedan ayudarnos en esta situación que estamos enfrentando. Vamos a orar. Padre bendito, queremos poner en tus manos estos nombres que acabamos de mencionar de nuestros hermanos y aquellos, Padre, que forman parte de la lista de oración de cada día. Tú los conoces a cada uno de ellos y aún los que no fueron mencionados y los que no están en esas listas, pero que algunos de los que están aquí sí saben qué petición y la tienen contigo, reservada solamente contigo. Y tú, Padre bendito, que conoces todo y lo más profundo de nuestros corazones y pensamientos, tú sí las estás viendo. No podemos esconderte nada, todo está expuesto delante de ti. Queremos pedirte, Padre bendito, de manera específica que vayas actuando en la salud de cada uno de ellos. A lo mejor a veces podrán sonar unos diagnósticos que nos preocupan, pero Padre, tú dices, yo tengo todo en mis manos, descansa en mí. Y permítenos, Padre, estar sosteniendo a nuestros hermanos a lo largo de esta semana, que podamos estar pendiente de ellos, que podamos estar unidos en oración constante, no solo en estos momentos, que podamos estar recordando esto, Padre bendito. Sostén a cada uno de ellos, dales fortaleza. Ponle a aquellos profesionales, Padre, que están preparados y listos para recibirlos y atenderlos. Y te pedimos por cada una de las familias que se encuentran el día de hoy reunidas, aquí representadas. Te pedimos que traigas bendiciones para cada uno de ellos y aquellos que no nos pudieron acompañar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a continuar.
Hola, buenos días. Ay, perdón. Bueno, perdón, yo no. El del sonido. 1, 2, 3, sí, ahí. ¿Listo? Ok. Si quieres, quítame el monitor. Ok. ¿Sí? Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos un domingo más, de nuevo. El tema de hoy que vamos a estudiar se llama Todo lo puedo en Cristo y va a estar fundamentado en el Salmo 143 y en Filipenses capítulo 4. También vamos a tomar como base el estudio Resiliencia para un mundo en tensión del pastor Juan Carlos Calle. Y como recordarás, este tema de la resiliencia cristiana ya lo hemos tocado en otro momento aquí en este púlpito. La resiliencia, para quienes no escucharon esos temas, tiene que ver con la capacidad que tenemos o desarrollamos para superar circunstancias adversas. Y el día de hoy vamos a analizar 3 historias que encontramos en la Biblia sobre héroes de la fe y algunos principios prácticos que podamos aprender de ellos al haber sido resilientes, es decir, al haberse recompuesto en medio de las adversidades. Te pido que cierres tus ojos, que inclines tu rostro, y me acompañes a hacer una oración por esta predicación. Bendito Dios, te damos gracias, Dios, por este día. Te agradecemos, Señor, el habernos permitido, Dios, llegar hasta este lugar el día de hoy. Ponemos en tus manos, Dios, este tema. Te pido que tú deseches todo lo que venga de mi mente, Dios, y que sea solamente tu Espíritu Santo ministrando, Dios, a través de este tema, Señor. Y sobre todo te pido que siembres una semilla profundamente, Dios, en los corazones de tu iglesia, Padre, para que estas verdades que nos sean reveladas el día de hoy nos sirvan de raíz para enfrentar estos tiempos adversos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todo el mundo, o al menos la mayoría de las personas que yo conozco, anhelamos vivir en paz, ¿cierto o no? Nos gustaría vivir en paz. Estar en paz con nuestros seres queridos, no estarnos peleando con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, mantener una buena relación de compañerismo, con nuestros vecinos. Nos gustaría no tener problemas, ¿no? De que ya se estacionaron en mi lugar, ya pisotearon mi jardín, ya están haciendo mucho ruido. También nos gustaría, sobre todo, tener paz aquí en la iglesia. Desafortunadamente las iglesias a veces parecen un campo de batalla de egos. Cada quien quiere que las cosas se hagan a su manera. Ponemos las sillas de una manera y le damos gusto a unos, las cambiamos el siguiente domingo y le damos gusto a otros, y los primeros se disgustan. Y limpiamos de una forma y hay conformidades, hay inconformidades. Y así me puedo ir con diversos temas. Predicamos de un tema y querían que predicáramos de otro, y así nos podemos seguir. Entonces también la iglesia, desafortunadamente, se ha convertido en un campo de egos, donde estamos siempre con sinsabores, con conflictos, y no tenemos paz en las congregaciones. Siendo sinceros, entonces tenemos que reconocer que en la vida experimentamos más momentos de tensión que momentos de paz. Nosotros quisiéramos vivir en paz todo el tiempo, pero las circunstancias de la vida no siempre nos permiten estar en paz con todo, ¿no? Y también desafortunadamente vivimos en una época donde hay situaciones que nos rebasan totalmente, ¿no? Ya ni qué decir de la pandemia, que afortunadamente, o más bien gracias a Dios, parece ser que ya va de salida, ya va todo reduciéndose, pero también reduce la pandemia y empezamos a escuchar nuevas cosas. Hace 2 semanas, históricamente, Rusia decidió invadir Ucrania, y esto deriva toda una serie de medidas económicas alrededor del mundo y empiezan a afectarnos de diferentes maneras. En México ya está empezando a subir la gasolina, en Estados Unidos, y van a empezar a venir más problemas derivados
de estas decisiones. En estos días, hace 2 o 3 días, el presidente de Estados Unidos declaraba que si Rusia invadía por lo menos 1 centímetro del territorio de la OTAN, es decir, si por algo se les desviaba una bala, una bomba en la frontera de Ucrania, entonces empezaría la Tercera Guerra Mundial. Entonces estamos al borde de esa situación. Y no lo digo para que te espantes, lo digo nada más para poner un ejemplo de cómo estamos viviendo en un mundo tan endeble, en cómo la paz que buscamos es tan efímera y se puede quebrantar tan prontamente. Y la violencia y la guerra y las crisis pues nos afectan, y no solamente en otros confines del mundo, sino también nos llegan de primera mano. En estos días estaba viendo en internet un meme, una imagen de estas que tienen textos ahí curiosos, y decía, era la imagen de una muchacha con el rostro inclinado y decía: por favor, ya no quiero vivir más eventos históricos, haciendo alusión a que nos ha tocado a esta generación vivir la pandemia, la posible Tercera Guerra Mundial y diferentes situaciones que les vamos a ir sumando, ¿no? También el sábado pasado, muchos de ustedes habrán enterado lo que sucedió en la ciudad de Querétaro. Es una noticia del deporte, pero que le dio la vuelta al mundo. En China estaban hablando de eso, en Perú estaban hablando de eso. Y me llamaba mucho la atención que los comentaristas decían: esto nunca había ocurrido, es un evento histórico para México. Para quienes no tengan mucha noción de qué estoy hablando, en un partido de fútbol, los aficionados de un equipo, centenas de ellos, bajaron de la cancha y atravesaron la cancha, interrumpieron el partido para ir a agredir a la porra del otro equipo. Y tuvieron un enfrentamiento donde hubo mucha gente que quedó inconsciente. Aparentemente no hay muertos, hay versiones que dicen que sí, pero que lo están escondiendo porque son muchos. Y bueno, no quiero profundizar mucho en el tema, nada más quiero poner sobre la mesa que los eventos históricos, violentos, las tragedias, no están tan lejos de nosotros, ocurren cerca de nosotros también. Entonces, ante este panorama, pues es muy común que escuchemos que gente alrededor de nosotros, o gente con la que convivimos en las redes sociales, en nuestros lugares de trabajo, tengan pensamientos como, por ejemplo, decir: estoy que me doy por vencido, ya no aguanto más, ya llegué a mi límite, ya estoy harto, soy un manojo de nervios, me carcome la ansiedad. Entonces, si tuviéramos un termómetro para medir la presión de la sociedad, diríamos que la gente está desesperanzada, la gente está viviendo en una tensión constante. Y esta es una realidad que viven muchos alrededor de nosotros. Yo sé que hay muchas personas en este lugar, volviendo al tema de las diferencias que podemos tener en las iglesias, muchas personas opinan que deberíamos de predicar más aquí sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno, sobre el apocalipsis. Pero recuerdo que cuando a Jesús le preguntaron qué era lo más importante, él contestó que el resumen de todo era amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces considero, y esta es una opinión muy personal, no es la filosofía total de esta iglesia, es una opinión personal, asumo las consecuencias de lo que voy a decir. Yo creo que algunos tenemos un llamamiento muy claro para tratar de ayudar al prójimo en su comprensión del amor de Dios. Y habrá otros que tengan el llamado para estar hablando del pecado y de la condenación y de las consecuencias. Los que tienen ese llamado, esperamos que Dios los levante para que también puedan predicar esos temas. Pero considero que hay gente que tiene llamamientos específicos, ¿no? Y entonces, en este tema de ayudar al prójimo en su comprensión del amor de Dios en tiempos de adversidad, la gente pues está ávida, está necesitada de escuchar buenas noticias. No me imagino a un emigrante ucraniano que viene correteado por la guerra y que le empecemos a hablar de pecado, de condenación, de esto y lo otro, y no que le presentemos a nuestro Dios amoroso en este tiempo. Entonces, la gente está necesitada de escuchar buenas noticias, de no escuchar mensajes de condenación.
Y por ello es también bien importante que nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, nos preparemos para poder ser guías de la gente en estos tiempos de adversidad. Ser como una especie de faros que alumbren en medio de sus oscuridades, portadores de palabras de consuelo y no instrumentos de tortura. Estos son tiempos para que hablemos del amor de Dios, para que inspiremos a la gente en medio de sus adversidades y también para que compartamos las promesas cumplidas en la historia bíblica, promesas de victoria. Me dio mucho gusto que en esta semana, en el grupo de varones de CCO, lanzaron el reto de hacer un estudio bíblico de 1 año. Qué bueno, porque hay muchos que no estaban haciendo un compromiso de tener un devocional constante, ¿no? Y espero que esto nos sirva a quienes se apuntaron a ese reto para conocer más la palabra de Dios y estar más capacitados para poder enfrentar a las adversidades de las personas desde la palabra de Dios y no desde opiniones personales, ¿sí? Como decía Saraí ahorita en la oración, que no les estemos dando aspirinas a la gente, que les podamos dar verdades profundas que modifiquen su manera de pensar y verdades que no surjan de mi opinión, de mi formación académica, de mis costumbres sociales, sino que surjan de la palabra de Dios que es infalible. Amén. Bueno, entonces son tiempos para hablar del amor de Dios, inspirar a la gente en medio de sus adversidades. Y mirando en los anaqueles de la historia bíblica, descubrimos que hay varios héroes de la fe que en algún momento de sus vidas vivieron diferentes momentos de tensión. Algunas de estas tensiones pues, fueron provocadas por injusticias que otros cometieron contra estos hombres de Dios y mujeres de Dios también. Y estas injusticias pueden ser causadas por personas muy cercanas o porque la ciudad o el país en el que ellos vivían estaba pasando por situaciones realmente calamitosas. Entonces tenemos en la Biblia personajes como David, como Pablo, como Job, Ruth, Noemí y muchos otros más que pudiéramos mencionar, que aprendieron a crecer en medio de las adversidades e inclusive que salieron más fortalecidos después de haber experimentado tiempos de crisis en sus vidas, tiempos de tensión, tiempos de angustia. Yo no sé cuánto tiempo tienes de ser cristiano, cuánto tiempo tienes de venir a la iglesia, y a veces venimos a la iglesia con la expectativa de que todo va a cambiar, y sí, todo cambia, pero en el plano espiritual, en el plano terrenal, tu vida no va a ser perfecta en el momento en que empiezas a pisar esta iglesia o en el momento en que conoces de Dios. Desafortunadamente hay grupos que prometen que va a venir la abundancia, que va a venir la paz total, y como hemos venido mencionando, el venir a una congregación no es garantía de que tu vida va a ser perfecta, no es garantía de que ya no va a ocurrir nada adverso, no es garantía tampoco de que ya vas a tener provisión en todo momento, salud en todo momento, no. Hay que aprender eso y eso es un tema de madurez. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, la vida del rey David, la cual fue marcada por muchos momentos de tensión. Antes de ser rey, David vivió persecución, ya siendo rey, y también vivió abusos de poder por parte del rey en turno, que era el rey Saúl, y sin causa alguna fue atacado David. Incluso la Biblia registra que en varias oportunidades Saúl intentó asesinarlo. En su juventud, David fue menospreciado por su familia cuando el profeta Samuel fue a casa de Isaí y tanto su padre como sus hermanos, los hermanos de David, lo ignoraron totalmente y no lo tenían en cuenta frente a la vista tan especial del profeta y decidieron dejarlo allá abandonado en el monte cuidando a las ovejas en lugar de presentarlo como un candidato, o sea, lo menospreciaron y no era ni candidateable ni siquiera por su padre. Y podemos pensar que inclusive el propio profeta Samuel tampoco creía que David podía ser llamado. Y estaba David allá arrumbado en el monte con las ovejas. Si revisamos los salmos, David vivió una vida
con muchos pasajes de desolación, con muchos pasajes de angustia, y esto estaba siempre presente en su vida. Había momentos amargos muy de cerca, y muchas veces se sintió en oscuridad, se sintió pisoteado, muchas veces tuvo temores, muchas veces estuvo sin esperanza, así como muchos de nosotros nos hemos sentido en estos tiempos por las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. En el Salmo 143, David nos dejó algunas reflexiones, y digo el Salmo 143 por citar solamente alguno de estos pasajes que son de bendición para nosotros. Y en estas reflexiones hay que destacar que son importantes para que podamos ser resilientes como David lo fue en su momento, y de paso aprender a lidiar con la tensión emocional que nos puede presentar algunos momentos de nuestra vida. Muchas veces causada por situaciones externas, como mencionaba, a veces causada por las consecuencias de las propias decisiones que tomamos, pero también a veces causada por la injusticia de otras personas que no tienen nada que ver con tu vida y se les ocurre hablar, se les ocurre cometer algo en contra tuya, consciente o inconscientemente. En el Salmo 143, voy a leerlo, no lo busques, tenlo ahí a la mano nada más. El Salmo 143 dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio contra tu siervo. Porque no se justificará delante de ti ningún ser viviente, porque ha perseguido el enemigo mi alma, me ha postrado en tierra y ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como a los muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, se pasmó mi corazón. Me acordé de los días antiguos y meditaba en todas tus obras, y reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos hacia ti, extendí mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme presto, oh Jehová, que desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro y venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde debo de andar, porque a ti he alzado mi alma. Como podemos ver en este pasaje, David nos muestra que el primer principio importante en medio de la adversidad para poder ser resilientes es levantar una oración a Dios. Levantando una oración a Dios podemos identificar la fuente de nuestra tensión. Levantando una oración a Dios no siempre va a cambiar instantáneamente la circunstancia, pero va a cambiar nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque podemos identificar qué genera esto que estoy sintiendo y cuál es mi participación en medio de todo esto. ¿Soy culpable? ¿Soy víctima? ¿Es una consecuencia? ¿Es una injusticia? ¿Es un accidente? ¿Es un imprevisto? David suplicaba al Señor no simplemente para que lo escuchara. David también suplicaba para pedir la ayuda de Dios. Para David nadie más estaba en condiciones de ayudarlo más que Dios. Como decía Saraí en el mensaje de los anuncios, a veces podemos tener un profesional o alguien que nos ayude en una necesidad, pero quien provee a esas personas es Dios. Quien permite que esos contactos lleguen a tu mano, quien permite que tengas la posibilidad de entrar en contacto con ellos es Dios mismo. Entonces, nuestra provisión y nuestra ayuda está en Dios. Y como decía David, pues para nosotros no debe haber nadie más que Dios como primer lugar para solicitar ayuda. En su oración también hay que destacar que David desnudaba su alma y de paso le pedía al Señor que tratara con él con base en su misericordia. ¿Sí? Dios es bueno, Dios es justo, sí, Dios no puede convivir con el pecado, pero también tenemos que recordar que Dios es bueno y ese es el carácter que también debemos de premiar o debemos de estar buscando constantemente. El hablar de un Dios, más de un Dios de castigos, el hablar de un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, que nos ama tanto, que odiaba el pecado, pero que proveyó a su Hijo para reconciliarnos con Él. Eso es lo más importante del Evangelio.
Entonces en su oración David desnudaba su alma y de paso le pedía al Señor que tratara con él con base a su misericordia, pues consideraba que él también podía llegar a ser injusto en algún momento. O sea, David también consideraba que podía haber cometido algún error en contra de alguien más. En ocasiones Dios permite que en nuestra vida haya peligro, haya circunstancias adversas, estancamiento, crisis, enfermedades. Y a veces Dios permite estas situaciones para abrir nuestros ojos y permitirnos ver nuestra condición de pecado o nuestra condición de debilidad o nuestra condición de orgullo. En la oración también tenemos un ejercicio de autojuicio o un examen de conciencia personal. Cuando estamos hablando con Dios, tenemos una herramienta poderosa que nos ayuda a darle contexto a nuestra vida y a nuestra circunstancia particular. Como ya decía, el poder entender qué pasó, qué hice para llegar a esta situación, dónde me equivoqué o dónde alguien más me está atacando, qué ha pasado conmigo, qué sigue, para dónde voy, en dónde fallé, en dónde falló mi prójimo. Todo esto es importante porque a veces dejamos que las circunstancias adversas nos arrastren. En otra predicación yo decía, la adversidad a veces es como un río y tú te dejas llevar y no metes ni las manos, no las mueves a través de la oración. Y a veces es importante aprender a orar, o más bien siempre es importante aprender a orar para detener esa situación y plantarnos firmemente y empezar a orar y empezar a hacer lo que tengamos que hacer, lo que Dios nos muestre, lo que Dios nos guíe, para que la situación cambie. No es posible que siempre estés en deudas. No es posible que siempre estés enfermo. No es posible que siempre todos te estén haciendo algo. Algo se tiene que cambiar. Y a través de la oración, a través del contacto con la palabra de Dios, es donde recibimos esa dirección para tener sabiduría y que las situaciones comiencen a cambiar. Y también es importante recordar que tenemos que identificar que debemos de ser humildes y rendirnos delante de Dios. A veces queremos resolver todo con nuestros medios, con mis ahorros, con mis contactos, con lo que yo tengo de primera mano. Y no somos humildes para venir delante de Dios y que Dios sea quien te extienda la mano. Entonces, en este punto es importante recordar también cuando las situaciones adversas tienen que ver con otros, tenemos que recordar lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja en contra del otro. De la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Vamos a tener muchas circunstancias donde la adversidad es culpa de otras personas. Pero debemos de tener esta actitud de humildad donde perdonemos, donde superemos la adversidad y nos reconciliemos con los demás. Y a veces, honestamente, las relaciones tardan en sanar. Eso es evidente y va a pasar. Puede haber una persona con la que tuviste una circunstancia adversa, ya sea un confrontamiento directo o que esta persona hizo algo para afectarte, y a veces van a pasar años para que vuelvas a confiar en esa persona. Pero el primer paso es perdonar. Y perdonas para estar en paz contigo mismo, pero también perdonas para estar en paz con esa persona y cumplir lo que dice la palabra de Dios. Perdonar como Cristo te perdonó a ti también. Amén. Ahora, la verdad es que todos pecamos y fallamos, pero la grandeza está en reconocer ante Dios esas fallas. ¿Sí? David no era perfecto. Pablo no era perfecto, Job no era perfecto. Y Dios no está esperando que tú seas perfecto y que no te equivoques nunca. Vas a fallar, pero ¿te vas a quedar estancado en tu falla? ¿Vas a permitir que tu falla se convierta en un acto recurrente, en un vicio? ¿O vas a sobresalir de ese error o de esa falta? Entonces, la grandeza consiste en que reconozcamos nuestros pecados, nuestras faltas, y que hagamos los ajustes que necesitemos en nuestra vida para poder seguir adelante. Esto es resiliencia, es hacer los ajustes para poder seguir adelante. La característica principal de las personas resilientes es que son como un junco
No sé si ubicas a los juncos. Son unas plantas herbáceas, rectas, largas, que son muy flexibles y resisten cualquier vendaval. Entonces está la planta y viene el aire y la planta se mueve, pero no se quiebra. Y cuando pasa el vendaval, la planta vuelve a su posición que tenía originalmente. Entonces resiste el vendaval, un junco resiste el vendaval. Una persona resiliente resiste los vendavales de su vida y se recompone de tiempo en tiempo. En Isaías 26:3 dice la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Tú confías plenamente en Dios? Te lo pregunto esta mañana. ¿Tú confías plenamente en que tu vida está en sus manos? En que si Él permite una adversidad es por algo, por un tema que Él quiere resolver en tu vida. O te quejas contra Dios, o pataleas cada vez que te pasa algo. Tenemos que renovar nuestra mente, y cuando aprendemos a rendir nuestra vida a Dios, todas nuestras adversidades van a ser eclipsadas por la presencia de Dios. En este lugar cantamos una alabanza que se llama Tú me amas, la recordarás. Como tú sabes, en la traducción de las canciones a veces se pierde, del inglés al español se pierden algunas palabras, pero en la versión original este canto, en su versión en inglés, tiene un fragmento que dice: tu amor es un huracán, y yo solamente soy un árbol que se dobla con el peso de tu misericordia. En este canto el autor está reconociendo que las adversidades son ese peso que por la misericordia de Dios no hace que nos quebremos, y que nosotros somos como ese junco que decía hace unos momentos. Nos pandeamos, pero no nos quebrantamos. En tu vida hay muchas adversidades y las va a seguir habiendo, y es por la misericordia de Dios que tus ramas no se quiebran. Tú te vas a seguir pandeando muchas veces, y es por la misericordia de Dios que no nos quebrantamos. En YouTube puedes encontrar el testimonio de John Mark Macmillan, que es el escritor de este canto que acabo de mencionar. Y en ese video, John Mark Macmillan explica cómo este canto fue inspirado en un momento de resiliencia, donde él acababa de perder a un ser amado. Había fallecido su mejor amigo. Y en ese momento Dios le reveló su amor en medio del tiempo de derrota. Él estaba enojado con Dios, y en medio de ese momento de enojo le fue revelado este canto tan hermoso que cantamos en esta iglesia y en muchas iglesias alrededor del mundo. Y podemos leer en este canto esa victoria en medio de la derrota, esa victoria en medio de la frustración. Cuando preparaba el mensaje también estaba recordando el testimonio de Ryan Green. Ryan Green es un siervo de Dios que se dedica en su vida personal, se dedica a programar videojuegos. Y lo que ocurrió con él es que perdió a uno de sus hijos pequeños, creo que con la edad de 2 años, falleció de cáncer su hijo pequeño. Y lo que él hizo fue poner sus talentos al servicio de Dios, y en lugar de estar enojado con Dios, hizo un videojuego que ayuda actualmente a las familias que tienen un familiar con cáncer a pasar por el proceso de duelo y entender cómo opera Dios en medio de una adversidad. Y es un videojuego hermoso que ha ganado premios a nivel internacional. Es un videojuego diferente a los que son comerciales, pero al punto que quiero llegar es que este siervo de Dios, Ryan Green, hizo, en lugar de patalear y estancarse en medio de su adversidad, tomó esta situación y la reconvirtió para ser de bendición para otros. Imagínense lo tremendo que tiene que ser, no nada más perder a tu hijo por cáncer, el ver su vida desvanecerse poco a poco, día a día, en medio de esta enfermedad tan tremenda, y aún así poder levantar la voz y decir: esto viene de Dios y lo recibo y me siento bendecido por atravesar este momento con Dios. Y bueno, como hemos venido explicando, regresando a la vida de David,
a veces, a pesar de ser llamados y ungidos por Dios y de ser preferidos por ciertas personas, tenemos tiempos de adversidad. David, por ejemplo, fue preferido por el pueblo de Israel para ser rey y vivió momentos muy dolorosos en su vida, aún así. Experimentó el sufrimiento, como ya habíamos dicho, vivió momentos de desolación y angustia muy de cerca, y muchas veces se sintió totalmente abandonado por Dios. En los versículos del 3 al 6, en el Salmo 143, que es el que tenemos de base, vemos que claramente David dice que el enemigo atentó contra su vida, que el enemigo lo quiere hacer morder el polvo, que lo obliga a vivir en las tinieblas, a esconderse, como los que murieron hace tiempo. Y David expresa muy claramente que ya se quedó sin aliento. ¿Se acuerdan que al inicio de la predicación decíamos, hay gente en esta época que dice, yo ya no quiero vivir, yo ya estoy desesperado? David así se sentía en esas épocas, se quedó sin aliento. Decía que sentía paralizado su corazón y que traía a la memoria los tiempos de antaño y meditaba en las proezas, considerando las obras de la mano de Dios. Y entonces decía, hacia ti, Dios, extiendo mi mano. Tú me haces falta como el agua a la tierra seca. ¿Cuántas veces has hecho una oración sincera en medio de tu adversidad que tenga estas características? ¿Cuántas veces has dicho, Dios, estoy tan necesitado como si fuera un puño de tierra que se está secando, y tú eres esa agua que yo necesito? ¿Cuántas veces has traído esa oración auténtica, con esa pasión? O nada más dices, Dios, pues aquí está mi problema, a ver cómo le haces y contéstame, ¿no? ¿Cuántas veces te has dado tiempo en medio de tu adversidad de realmente orar con pasión? Como podemos ver en estos versículos, algo realmente dramático pasó en la vida de David, en el corazón de David. Vivió un momento de desesperanza y pensaba que nada bueno había en el futuro. Llegó al punto de estar añorando más el pasado porque no tenía esperanza hacia adelante y no veía nada bueno o nada nuevo que lo animara para soportar el presente. Entonces, volviendo con el tema de la resiliencia, la palabra resiliencia tiene su origen en el latín resilio, que quiere decir rebotar, ¿sí? Resiliencia es que un objeto o una situación podamos modificarla, presionarla tanto que se deforme, pero a final de cuentas vuelve a retomar su forma original. Yo puedo tirar 1000 veces esta pelota y va a seguir teniendo su forma original. Yo la puedo pisar, no la voy a pisar ahorita porque me voy a caer. La puedo aplastar con las manos, ¿sí? Y la pelota toma su forma original. Esto es resiliencia y tu vida tiene que ser resiliente, ¿sí? Las circunstancias pueden venir y apachurrarte, pueden venir y golpearte, te pueden arrojar, pero tú tienes que retomar tu forma original siempre, tal y como lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, una persona resiliente tiene la capacidad dada por Dios para rebotar de una experiencia difícil con elasticidad y con la elasticidad necesaria para no dejarse romper en pedazos. Esta pelota no se va a quebrantar por más que la rebote. No se va a destruir, no se va a quedar aplastada. Y regresando al Salmo 143, vemos bellamente cómo David registra en este salmo estas palabras que nos ayudan a entender cómo la resiliencia de Dios opera en nuestras vidas. El predicador Charles Spurgeon, que es conocido el príncipe de los predicadores, dijo en algún sermón que si el alma no se eleva a sí misma, nosotros debemos de elevarla delante de Dios en medio de nuestras adversidades, ¿sí? David en otro momento, en otro pasaje decía, alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Qué quiere decir esto? Se ministraba. Él mismo hablaba consigo mismo y levantaba su alma delante de Dios, porque estaba consciente de que por nosotros, o sea, nuestra condición natural está el apartarnos de Dios. Tenemos un problema y no queremos levantar nuestra alma delante de Dios.
Entonces, esto era precisamente lo que David hacía como persona resiliente. No solamente elevaba su alma y su espíritu, sino que también convertía sus momentos de desolación en experiencias de sabiduría. Pasamos por momentos de desolación, de derrota, de angustia, de miseria, de adversidad, de conflicto, de enfermedad, también para aprender de ello y con esa sabiduría que adquiramos poder bendecir a otros en medio de sus adversidades. ¿Cómo vas a hablarle a alguien de salud si tú nunca te has enfermado y has experimentado la sanidad de Dios? ¿Cómo vas a hablarle a alguien del Dios que provee si tú mismo nunca has tenido tiempos de escasez donde veas la mano de Dios proveyendo? ¿Cómo vas a hablar del Dios de paz si tú nunca has experimentado a ese espíritu interviniendo en un conflicto? Entonces, tenemos que entender que estas experiencias son un medio por el cual Dios da sabiduría a nuestras vidas y esa sabiduría la podemos compartir. Y analizando el pasaje que estamos leyendo de David, podemos rescatar 5 puntos clave que nos expresan las necesidades que David presentaba delante de Dios. Número 1, David presentaba la necesidad de tener una respuesta rápida. ¿Sí? David quería urgentemente ver las cosas desde la óptica de Dios. Por eso es importante que lo primero que hagamos en medio de la adversidad sea clamar a Dios, para empezar a ver las cosas desde la óptica de Dios. En el versículo 7 del capítulo que estamos estudiando, le decía David a Dios: respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. ¿Sí? Entonces, rápidamente acercarse a Dios. Punto número 2, la necesidad de una guía amorosa. David ya estaba a cuentas con Dios, porque David frecuentemente analizaba su vida y venía delante de Dios. Y había pedido perdón genuino por sus pecados en caso de haber sido injusto con alguien. Y David anhelaba el favor de Dios en acción porque quería avanzar y no quería lamentarse más en su condición. No se quería quedar estancado. Entonces David pedía una guía amorosa por parte de Dios. Le decía en el Salmo, en el versículo 8, le dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde yo debo de andar, porque a ti he elevado mi alma. Entonces, en esa oración también pedimos el consejo de Dios. La tercera necesidad es la necesidad de ser librado de nuestros enemigos. Todos de alguna forma u otra hemos tenido enemigos, cantados o escondidos, ¿sí? En algún momento hemos tenido a alguien que no le caemos bien o que por algo que nosotros hayamos hecho se levanta en contra de nosotros. Entonces, todos tenemos enemigos en algún momento de nuestras vidas que no nos dejan avanzar o que nos estorban para conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Y la mejor estrategia para que Dios se ocupe de nuestros enemigos, ¿cuál crees que es? Orar por ellos, bendecirlos. David decía en el versículo 9, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. ¿Sí? Entonces no voy a ir a pelear yo con ellos, los voy a poner en las manos de Dios. Amén. Cuarta necesidad, la necesidad de hacer la buena voluntad de Dios. David sabía que no obtendría nada si actuaba fuera de la voluntad de Dios. Dios es soberano en medio de nuestras adversidades. Amén. Y entonces David sabía que si actuaba fuera de la voluntad del Señor, no obtendría el favor de Dios. El buen espíritu apelaba a pedirle a Dios que apartara de él la insensatez y la necedad. Por eso es importante no confiar en nuestra opinión, no confiar en nuestros pensamientos, sino ser humildes y traer delante de Dios todo lo que está ocurriendo en nuestras circunstancias. Porque en medio de ese orgullo, podemos ser insensatos y necios y pensamos que estamos obrando bien y las situaciones no se resuelven porque seguimos estancados en querer hacer lo que yo opino
en lugar de escuchar el consejo a través de la palabra de Dios, el consejo a través de nuestros líderes, el consejo a través de nuestros padres. Entonces, Dios siempre pone en torno a nosotros figuras que funcionan como guías. Y la principal guía que tenemos es la palabra de Dios. Amén. Bueno, y punto número 5, la necesidad de ser rescatado. El número 4, me regreso. El texto dice en el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe hacia la tierra de rectitud. Amén. Punto número 5, la necesidad de ser rescatado y ser vivificado. Como siervos del Señor, todos necesitamos ser renovados y necesitamos la fortaleza del Señor constantemente en nuestras vidas para levantarnos y seguir avanzando. Nuestra vida como siervos de Dios y como hijos de Dios es como nuestro teléfono celular. Tú cargas tu teléfono celular y lo utilizas. Y en algún punto del día la batería va a bajar. Tienes que volver a conectarlo para que esté funcionando. Tu vida espiritual es de la misma manera. Tienes que estar recargando la batería con Dios. Tienes que estarte conectando con la presencia de Dios. ¿Cómo nos conectamos con la presencia de Dios? A través de los cantos, a través de la lectura de la palabra, a través de nuestro tiempo de oración, a través del contacto con nuestros hermanos. ¿Amén? Entonces recordemos que en muchos momentos complejos de la vida debemos de desarrollar un pensamiento constructivo y enfocado en Dios y no en las circunstancias adversas. Cuando tengamos adversidades, lo que tenemos que hacer es pensar en esas cosas que nos ayudan a rebotar del momento desolador y estar en el estado de confianza plena en Dios. ¿Ok? Debemos tener tatuada en nuestra mente esta verdad que está expresada en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Ahora vamos a revisar otro ejemplo. Ya vimos a David. Vamos a revisar otro ejemplo que es el ejemplo del apóstol Pablo. En Filipenses 4:11-12, que es previo a esta declaración que acabamos de leer, Pablo decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. En otras palabras, Pablo nos estaba diciendo, yo aprendí, y quiero subrayar eso, aprendí, no nací con ello, aprendí a estar contento, aprendí a estar satisfecho hasta el punto en que no me perturban las cosas, no me inquieta el estado de la vida en el que me encuentre. Sé ser humillado, sé vivir con humildad, sé estar ante circunstancias difíciles y sé también gozar y vivir en abundancia. Y esto también es importante, no es el tema, pero hago un paréntesis. A veces nos transforma el empezar a recibir bendiciones. Y a veces por eso Dios no permite que ciertas personas reciban bendiciones económicas, porque Dios sabe que puede distorsionar su conducta el empezar a tener más dinero, el tener una mejor casa, el tener un mejor vehículo, un mejor teléfono celular, porque hay gente a la que le hace daño el recibir esas bendiciones. Entonces, debemos de saber ser humillados, vivir en humildad, debemos saber tener abundancia, y también, en otras palabras, Pablo decía, he aprendido en todas y cada una de las circunstancias el secreto de enfrentar cada situación, ya sea que esté alimentado o tenga hambre, no teniendo lo suficiente o teniendo de sobra, o inclusive llegando a no tener nada. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Ahora, probablemente no dimensionemos qué tanto sufrió Pablo. Y Pablo es el autor de muchas cartas en la Biblia que nos inspiran y nos guían en diferentes momentos, ¿no? Para que nos demos una idea breve de cuántos padeció Pablo y cómo es que se convirtió en una persona resiliente. En 2 de Corintios 11, Pablo decía, son ministros de Cristo, yo más. En trabajos más abundante, y fíjense, en azotes sin números, en cárceles más. Pablo estuvo encarcelado muchas veces.
en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez he sido apedreado. 3 veces padecí un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en mucha hambre, en mucha sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, parte de todas las adversidades que tengo, me tengo que estar preocupando por la iglesia, ¿no? Y cierra diciendo, ¿quién enferma y yo no me enfermo? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Sí? Entonces, este pasaje nos está resumiendo todas las situaciones adversas que vivió Pablo, y parte de ellas nada más. Lo encarcelaron, lo golpearon, lo corretearon, hablaron mal de él, lo calumniaron. Cuando dice que tenía que preocuparse aún de la iglesia, en otros pasajes podemos entender cómo a Pablo le preocupaba la iglesia, pero también la iglesia le representaba una situación adversa en ciertos tiempos de su vida. ¿Por qué? Porque las iglesias siempre tienen conflictos, las iglesias siempre tienen gente que opina, gente que no está de acuerdo, gente que quiere que las cosas se hagan de una manera o de otra. Y Pablo tenía que estar atendiendo eso a distancia, a pesar de que lo estaban correteando, a pesar de que lo estaban apedreando, a pesar de que estuviera en la cárcel. Él tenía que seguir al pendiente de esas situaciones. Entonces, como podemos ver, Pablo padeció muchas situaciones adversas a lo largo de 3 décadas, y sin lugar a alguna, pues la vida de Pablo también es un lugar perfecto para reflexionar en los elementos que podemos incorporar a nuestra vida para desarrollar resiliencia. Y hay 2 lecciones muy puntuales en la vida de Pablo. Número 1, la adaptación a una nueva realidad. ¿Sí? Aprender a adaptarse a las circunstancias adversas. La capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones, ya sea por el cambio de una situación, porque nos cambiamos de casa, porque nos cambiamos de trabajo, porque se generó una nueva relación, por experimentar nuevas condiciones laborales, como ya mencionaba. Y entonces el primer paso que tenemos que dar es aprender a adaptarnos, superar las cosas. Lo que ya pasó, no puedes hacer nada para regresar y corregirlo. Lo mejor que puedes hacer es aprender a adaptarte como lo hacía el apóstol Pablo. Y hay un punto importante, esta capacidad de adaptación que Pablo nos expresa no es una adaptación hereditaria, ¿sí? O sea, Pablo no nació con esa capacidad. Dice, como ya lo había enfatizado, he aprendido a estar contento y enfrentar los peligros. Por lo tanto, esto no es una capacidad que algunos poseen y otros no poseen, es algo que podemos desarrollar. Y la adaptación y la satisfacción en una amplia gama de circunstancias son procesos que aprendemos y que vienen como resultado del tiempo, que vienen como resultado de la práctica, pero sobre todo de reconocer que nuestra vida está en Dios, ¿sí? Entonces, si una sola vez padeces necesidad, probablemente no vas a aprender todo lo que necesitabas. Necesitas padecer necesidad varias veces. Si una sola vez te enfermas, no vas a aprender lo que necesitas para tu relación con Dios. Necesitas enfermarte varias veces. Entonces, las adversidades son parte de nuestro proceso de crecimiento en la vida cristiana. Entonces, si alguien te dijo, vamos a la iglesia porque ya no te vas a enfermar, vamos a la iglesia porque ya no vas a tener carencias, te mintieron. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Ok, entonces debemos de desarrollar esta resiliencia para poder aprender, adaptarnos, cambiar y variar, y tener siempre en mente que las cosas que Dios nos da no cambian, permanecen para siempre. Y no me refiero a lo tangible,
me refiero a lo intangible, su amor, su misericordia, su bendición, su cuidado. Esas cosas no van a cambiar. Aun cuando veas que estás en la adversidad total y llegues a pensar, Dios ya no está conmigo, Dios no cambia, Dios sigue ahí. El segundo aspecto que podemos aprender de Pablo es desarrollar el contentamiento. Una cosa es adaptarse, pero me puedo adaptar y estar de malas. Me puedo adaptar, como decía una vieja historia que contaban. Le dices a un niño, siéntate, y el niño se sienta, pero en su corazón se queda de pie. Ajá. Eso no es desarrollar contentamiento, ¿sí? Me adapto es, siéntate, pues me toca estar sentado y ahora voy a ser feliz porque me toca estar sentado. Entonces, desarrollar contentamiento tiene que ver con la satisfacción de estar en la nueva situación. La satisfacción es un componente crucial de la felicidad. El contentamiento es esta característica de quienes encontramos una perspectiva positiva en las cosas y también quienes miramos el pasado con aceptación. O sea, el pasado ya no lo puedo cambiar. Bien, así me tocó y punto, ¿no? Y también tenemos que aprender a mirar el futuro con esperanza, ¿sí? Es importante este contentamiento porque a veces nos amargamos tanto que ya no queremos salir de la cama el siguiente día. Decimos, ¿ya para qué hago esto si nada va a cambiar? Tú haz tu mejor esfuerzo y deja todo lo demás en las manos de Dios. ¿Okay? Entonces, tener todo en nuestras vidas y tener todo a nuestro favor no garantiza el contentamiento y la felicidad. La felicidad es una actitud que desarrollamos aún en medio de la adversidad. Hay personas que teniendo muy pocas cosas logran estar satisfechos y contentos. Y hay personas que teniendo todo siempre están enojados, siempre están amargados, siempre están preocupados. Por eso es importante recordar este texto que es el que le da el origen a toda la predicación. Todas las cosas las puedo por medio de Cristo que me da las fuerzas, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es la clave para la resiliencia bíblica y el contentamiento de Pablo que acabamos de leer. Y no solo se siente satisfecho con pocos o muchos recursos materiales. Pablo aprendió a poder resistir todas las cosas a través de Jesucristo. Todas las cosas, las enfermedades, las injusticias, las carencias, las cárceles, las deudas, las opresiones, cualquier cosa que fuera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tercer y último ejemplo que vamos a ver el día de hoy lo aprendemos en Job. En el capítulo 1 de Job leemos que Job era un ganadero muy rico. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y muchos amigos, muchos criados. Vivía en la tierra de Uz, la cual era una ciudad próspera en el reino de Edom. Y de acuerdo con el relato bíblico, Satanás se presentó un día delante de Dios argumentándole que Job le profesaba amor a Dios solamente porque él era bendecido y no porque realmente lo amara. Entonces Dios le concedió a Satanás la potestad de probar la integridad de Job y le permitió tocar sus bienes, tocar su familia, tocar su ganado y todas sus cosas excepto su vida. A partir de esto, Satanás acechó a Job y le causó múltiples desgracias. Le trajo enfermedades, le dio una especie de sarna a Job. Instó a los caldeos y a los sabeos para que atacaran a los criados de Job y entonces mataron a su ganado, quemaron sus casas, sus bienes. Job entró en pobreza, su esposa empezó a repudiarlo porque ahora era pobre e inclusive sus hijos fueron asesinados. Entonces, en medio de todas estas circunstancias, ¿qué actitud tomó Job? En el capítulo 1 de Job, versículo 21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Y después cierra el relator de este versículo diciendo: en todo momento Job no pecó y atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, en ningún momento Job se quejó. En ningún momento Job sí tuvo sensaciones que le hacían pensar
¿qué está pasando? Cuestionar. Tuvo miedo, sí, pero en ningún momento levantó la mano delante de Dios para criticar a Dios por lo que estaba pasando. Debido a su bondad, a su paciencia, a su fidelidad para con Dios, el legado de Job para nosotros el día de hoy es el de una interesante historia de resiliencia. Terminadas las pruebas, Job continuó siendo fiel a Dios y a pesar de todo lo que le ocurrió, a pesar de haber cuestionado por momentos a Dios, Job sale triunfante, por lo que le es restituida toda su anterior felicidad con más del doble de lo que tenía. Claro, excepto la vida de sus hijos, pero le fueron dados nuevos hijos. Tuvo 7 hijos más y 3 hijas más, repartiendo una cuantiosa herencia para sus hijos. Pero lo más importante, más allá de la situación económica y familiar, es que después de haber pasado por todas sus adversidades, la relación de Job pasó a un nivel mayor de intimidad. Al final del libro de Job, en el capítulo 42, versículo 3, podemos leer que Job le dice a Dios: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que para mí no tenían comprensión. Escucha, yo te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos por adversidades es el momento perfecto para intensificar nuestra relación con Dios, para pasar a otro nivel en nuestra relación de intimidad con Dios. En medio de las adversidades, Job aprendió a escuchar a Dios de una manera más profunda, a desarrollar conversaciones íntimas con Él a través de la oración. Y sobre todo aprendió que nuestra estabilidad no tiene que depender de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Amén. Para concluir con el tema de hoy, déjame decirte que la resiliencia, como pudimos escuchar el día de hoy, puede ser innata o adquirida. ¿Sí? La mayoría de nosotros no nacimos con esa capacidad de ser resilientes y rebotar ante la adversidad. Tenemos que aprenderla, tenemos que desarrollarla y tenemos que entrenarnos en esa resistencia. Hay personas que parecen traer desde su nacimiento ya esta capacidad para tolerar la frustración, las dificultades de la vida, ver todo de forma positiva. ¿Conoces a alguien que le encuentra el lado bueno a todo? Bueno, pues son pocos. Hay pocas personas que le encuentran el lado positivo a todo. Incluso hay quienes pueden terminar fortalecidos después de haber vivido procesos muy dolorosos. Pero también existe la posibilidad de que desarrollemos esa capacidad, que incorporemos a nuestra vida estos recursos personales que son la oración, la alabanza, la meditación bíblica, ¿sí? El contacto con nuestros hermanos en la iglesia para poder desarrollar esa resiliencia en nuestras vidas. Al igual que el apóstol Pablo, contamos con Jesucristo, quien obra a nuestro favor siempre. Y si le pedimos que Él nos dé la capacidad de crecer, nos la va a dar. Si le pedimos que nos fortalezca, nos va a fortalecer. Si desarrollamos contentamiento en medio de los momentos difíciles, sin duda alguna, Dios hará que todo sea para su gloria. ¿Sí? La fortaleza en Dios se puede encontrar en todo momento, inclusive en los momentos más oscuros de tu vida. Solamente tienes que recordar encender la luz a través de la oración. Espero que los principios que hemos visto el día de hoy en Pablo, en David, en Job, esta mañana hayan sido de bendición para tu vida. Yo no sé cuál sea tu circunstancia específica, si estás pasando por un periodo de enfermedad, de conflicto con alguien, si has pasado por una deuda enorme, si has estado en la cárcel, si tienes un conflicto grande. No sé cuál sea, pero déjame recordarte que lo primero que tienes que hacer es no apartarte de Dios, no rendirte, aprender a hablar con Dios y no descansar hasta no recibir su respuesta. Y cuando sientas que ya no puedes más, recuerda esta simple verdad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por este mensaje. Te pedimos que tú intervengas, Dios, en las circunstancias de cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Pero así como hiciste con la vida de Job, lo principal que te pedimos, Dios, es que nos acerques más a ti en medio de esta adversidad. Que nos permita seguir aguantando lo que tengamos que aguantar, Señor, soportando lo que tengamos que soportar,
para que se desarrolle ese contentamiento en nuestras vidas, esa capacidad de ver que tú eres soberano, Dios, sobre todas las cosas, Señor, pero sobre todo que nos acerquemos a ti y entendamos la lección que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestra adversidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias, Dios, por guiarnos. Porque es por medio de tu gran poder, Señor, que podemos enfrentar esta vida, Dios. Te pedimos, Señor, que podamos vivir esta semana, Señor, en tu amor, en tu presencia, Señor. Ser bendecidos por ti, Señor. Y de esta bendición recibida de ti, Señor, también poder ser de bendición para los demás, también poder ser de luz, Señor, y cumplir con tu propósito, Padre. Gracias te damos, Señor. Nos despedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.